Ahí todos dicen que sí. ¿Se escucha? Bueno, listo. Arrancamos entonces. Como ustedes tienen ahí, vemos que la nutrición no es lo mismo que la digestión. Eso tiene que tratar de diferenciar bien, porque a veces se lo toma como sinónimo y no es lo mismo. Nutrirse de algo es nutrirse de ciertos y determinados alimentos que a veces son seleccionados de acuerdo al modo de vida y al aparato bucal que posee cada uno de los invertebrados. Y la digestión es la transformación de eso que se incorporó como alimento nutritivo, por decirlo de alguna manera. Y tiene que ver, esa transformación tiene que ver con la alteración hasta la forma particulada, hasta pequeñas partículas, que son esas partículas las que van a ser finalmente absorbidas a nivel celular, que es, digamos, el punto final o el punto culmine del proceso digestivo. Este gráfico es muy notable respecto del ciclo, que a partir de los nutrientes y de la degradación que sufren, ¿en qué se van a convertir? Fundamentalmente en energía que va a ser disipada por calor y almacenada como ATP, que es lo que nos permite estar siempre en movimiento gracias a esa energía. Y por otro lado va a generar sustancias de desechos, ¿sí? Que son principalmente el agua, la sustancia nitrogenada, producto del metabolismo de las proteínas que comemos, por decirlo de alguna manera, y el dióxido de carbono. El dióxido de carbono directamente va a trabajar o va a ser excretado a nivel del aparato respiratorio. Todas las sustancias nitrogenadas y el agua van a ser tratadas o eliminadas por el aparato excretor. La degradación se va a producir principalmente por respiración, que va a utilizar oxígeno siempre, y la fermentación que no lo utiliza. Eso en grandes rasgos es lo que ocurre cuando nos alimentamos y el ciclo de la energía a partir de eso que nos sirve de alimento, el nutriente. La digestión puede ser de tipo extracelular, se denomina normalmente luminar porque va a la luz del tubo. La digestión puede ser extraoral o extracorpórea, que son, o sea, que el proceso de digestión se lleva a cabo por medio de las enzimas que van a ser volcadas fuera del cuerpo del animal, se va a formar como una especie de caldo a partir de ahí y luego va a ser succionado a nivel de la primera parte del tubo digestivo, gracias a la faringe o al esófago. Y la digestión puede ser, o sea, el mayor valor que tiene la digestión es cuando ocurre a nivel intracelular. Profe, ¿se me escucha? Hola, Hola, ¿puede apretar el botón de ocultar ahí abajo porque así puedo ir sacando capturas? ocultar. Ocultar acá. Ahí Ahí está, está. gracias. Sí, sí. Bueno, lo que le decía era que la digestión, el mayor valor que tiene la digestión es lo intracelular. Todas esas partículas que incorporamos y que el organismo a través de la digestión lo convirtió en pequeñas partículas absorbibles, es lo que tiene sentido, porque de esa manera se nutren todas las células del cuerpo. Y lo hacen a través del sistema vacuolar, que ustedes ya lo conocen, a través de vacuola digestiva, cada célula toma la porción de, de, lo, de, lo, de lo que va a incorporar como absorción dentro de la célula, y por lo general son los amebocitos los encargados de fagocitar esa sustancia e incorporarla
al citoplasma celular. Eso ocurre ya en todos y como la intimidad de la absorción final. Siempre vamos a tener a nivel de tubo digestivo una porción anterior, una media y una posterior. La parte anterior es la que ustedes siempre van a encontrar como parte anterior del cuerpo, boca, faringe, esófago, y eso está revestido de ectodermo, ¿sí? Cuya función es la ingestión fundamentalmente. El medio va a incluir al estómago y a una pequeña porción del intestino, no siempre, pero sí puede haber, y está revestida por endodermo, o sea, digestión, y ahí se lleva a cabo el proceso digestivo y la absorción. Y el intestino posterior, que es la parte final del tubo, donde se va a diferenciar el colon y el recto, y está revestida por ectodermo. Fíjense, parte anterior y posterior, ectodermo, parte media, por decirlo de alguna manera, endodermo. La parte final es la parte donde se absorbe agua y se forman las heces. Y van a encontrar especializaciones que tienen mucho que ver con el modo de vida del animal y de lo que se alimenta, que son buche y molleja por un lado, y el intestino medio con divertículos, que son expansiones del estómago o del intestino. Esta es la forma más sencilla de la cual se nutren los poríferos, por ejemplo. Las sustancias son captadas aquí, son inmediatamente atrapadas o englobadas en amebocitos, los que cumplen un circuito dentro de la pared celular para luego evacuar lo que no se va a utilizar por la célula. Es el circuito digestivo más sencillo que hay. Se capta la partícula, se la digiere en el interior de la célula, se la distribuye a las distintas células del cuerpo y luego ocurre el proceso de egestión, o sea, hacia afuera, del otro lado, ocurre el proceso de egestión donde va a ser eliminado fuera del cuerpo. Ustedes ya vieron esto cuando vieron porífero, ¿no? No quiero explayarme mucho sobre eso. Lo mismo aquí tenemos una cavidad gastrovascular, donde primero ocurre una digestión de tipo luminar en el interior de esta cavidad, ¿sí? Las enzimas son volcadas inmediatamente desde la gastrodermis hacia el interior de la cavidad, actúa sobre las partículas, como ven aquí ustedes, las partículas alimenticias. Luego se produce la digestión a nivel de las células y es incorporado nuevamente. Aquí ustedes ven este proceso aquí, ya en el interior de la gastrodermis. O sea, primero es volcado a la cavidad, es tratado, es digerido ahí y luego se incorporan como finas partículas dentro de la célula. Y el caso de los pólipos, a diferencia de la hidra, por ejemplo, de Gonionemus, es que la hidra tiene una cavidad gastrovascular indivisa, es como un saco. Y en el caso de las medusas, el celenterón va a estar dividido en canales, en 4 canales, como en este caso. Boca en el extremo del manubrio y los 4 canales alimenticios. En el caso de los de Sifoso, acuérdense que habían bolsas gástricas en número de 4, las gónadas asociadas a ella, y lo que tenemos aquí son estructuras como la que ustedes están viendo aquí, que se denominan filamento gástrico o digitelas, ¿sí? Que poseen gran cantidad de células
glandulares, que también en un determinado momento, en el momento en que se va a producir la digestión, eliminan enzimas. Luego el alimento es tomado y es distribuido por toda esta serie de canales que también ustedes ya los vieron. Este es el caso de Aurelia, la sifomedusa. Estómago, podríamos decir, dividido, central dividido en bolsas gástricas. Aquí en canales digestivos, 4, en el caso de Gonianemos. La imagen de Aurelia, donde se ven perfectamente las 4 bolsas gástricas y la gran cantidad de canales que posee para distribuir el alimento. En el caso de las anémonas, tiene un celenterón que está dividido por septos o mesenterios, que son de primero, segundo y tercer grado. Ustedes también lo vieron a eso, ya lo conocen. Un canal que actúa bastante activamente durante el proceso, que es el sifonoglifo, un canal ciliado. Y unos filamentos que tienen septales, que tienen también células glandulares, enzimáticas y cilios, que son estos que están aquí, que se denominan acontios. Pero estamos viendo todavía una especie de canal o tubo único como cavidad gastrovascular. Una sola entrada, la boca, donde se produce todo el proceso digestivo, y una sola salida, que por la misma boca, digo, ¿no? Ingestión y egestión por el mismo lugar. Digestión aquí luminar y luego se incorpora a cada célula por digestión intracelular. El caso de los tenóforos, bueno, este es un grupo que no lo vemos porque no tenemos el material, pero también para compararlo con el anterior, con la de sifomedusa, por ejemplo, también poseen una serie de canales donde se incorpora el alimento, se digiere y se distribuye a todo el cuerpo, ¿sí? Tiene un canal transversal, tentacular. Ustedes pueden observar aquí que es todo esto, desde la boca hacia el interior, hacia el estómago, con todas estas serie de canales que distribuyen el alimento a todo el cuerpo. Ahí se ve con un poquito más de detalle desde el material real, digo. En el caso de los platelmintos, también va a haber una digestión luminar apoyada por la secreción enzimática de glándulas faringeas e intestinales, para luego pasar a la digestión intracelular dentro de cada célula, formando vacuolas. Esta es una clasificación que se establece de acuerdo al tipo de faringe, tubular, plegada o bulbosa. Esta es la que este ejemplo es el que ustedes vieron, el de la planaria, de Cladio. Y una clasificación de acuerdo al tipo de tubo digestivo, que aparece como una masa sincitial, como un saco simple, y como sacos alargados y plegados, que aparece con una rama anterior y 2 ramas laterales, posterolaterales, ¿sí? Y esta que aparece con numerosas ramas, que son los políclados. Alguna fotografía para ver la tinción, a través de la tinción, cómo quedan por transparencia, como se puede observar la planaria. En el caso de los digeneos, se lleva a cabo extracelularmente en 2 ciegos intestinales, luego pasa a intracelular,
Y aquí también la faringe, como vamos a ver en varios ejemplos, tiene la función de una bomba de succión. Si todos los parásitos necesitan de un apoyo de este tipo, ¿no? En el caso de fasciola, que se alimenta de sangre, tejido hepático, y esquistosoma, que se alimenta de sangre. Necesitan de un órgano que les posibilite el ingreso del material, que por lo general son líquidos. Bueno, esquistosoma ahí, macho y hembra en el canal ginecóforo, asomando por el extremo anterior del canal, los glóbulos rojos ingresando a la cavidad bucal. En el caso de los nemertinos, también hay una digestión luminar en el estómago y luego intracelular. Pero fíjense que en este caso los nemertinos tienen distinta, de acuerdo al tipo que se presenta, las dos clases, anopla y enopla, pero fíjense cómo existe un rincodeo o rincocele, que es la cavidad del cuerpo que aloja a la probóscis, ¿sí? Sumamente larga, como lo pueden observar aquí, independientemente de la cavidad bucal que va a tomar después el alimento cuando ellos lo captan con estas estructuras especiales que tienen, ¿no? Casi siempre es este rincodeo el que sale y tiene espinas, tiene glándulas, tiene estiletes, ¿sí? Que es en realidad esto que ustedes están observando aquí, es el rincodeo, que sale para tomar a la presa, ¿sí? Para envolverla, como ustedes pueden apreciar aquí, enrollarse alrededor de la presa, eso es lo que hace, ¿sí? Una vez que se enrolla, acerca a la presa a nivel de la boca, aquí, ¿sí? Con esto enrolla a la presa, ¿sí? Y la va acercando, la va apretando, la va como preparando para el ingreso dentro de la boca. Y estos son los tipos que hay, de acuerdo justamente a la posición de la boca. En los dos primeros casos, fíjense, la boca es independiente y ventral respecto del rincodeo. Y en estos otros dos casos, en C y en D, ya son del grupo de los haplonemertinos, fíjense cómo hay una sola abertura por donde sale el rincodeo y por donde entra el alimento. ¿Sí? O sea que no hay dos aberturas como hay aquí, sino que hay una sola. El proceso de alimentación. En el caso de los rotíferos, la luminar se lleva a cabo dentro de glándulas gástricas. Recuerden ustedes que esto tiene un sistema de movimiento y concentración del agua con las partículas a través de la corona ciliada, que lo lleva directamente a una modificación que tiene el esófago, que es un aparato masticatorio que destroza prácticamente en su totalidad el alimento incorporado para que pueda ser luego tratado a nivel luminar. El caso que ustedes vieron, creo que era filodina seguramente, este, que tiene un voluminoso estómago, todo esto que está aquí es el estómago, un corto intestino, ¿sí? Que desemboca en la cloaca. Pero el alimento siempre es incorporado a través del movimiento de los cilios de la corona, de la rotación de la corona, ¿sí? Y es tratado
es como triturado a este nivel, a nivel del máster, para poder ser incorporado al estómago, para la digestión luminar. En el caso de los nematodes, también es luminar, puede darse como una digestión extracorpórea gracias a la emisión de enzimas de las glándulas faríngeas. Luego, una vez que está hecha la digestión extracorpórea, la faringe actúa como una bomba de succión atrayendo a todo ese alimento hacia el interior. En este caso, bueno, ustedes pueden observar ahí la estructura interna. En este caso lo que se hace es diferenciarlo por el tipo y estructura del esófago, ¿sí? Lo más interesante son los parásitos, hilenchoides y afalenchoides, que tienen, como ustedes pueden apreciar aquí, bueno, se observa en realidad no muy bien, pero bueno, son los que tienen estilete, ¿sí? Que son capaces, a diferencia de estos que tienen dientes y placas cortantes, en el caso de ancilostoma y de Necator, que son las placas cortantes, estos son los dos pares de dientes que tiene ancilostoma. Eso es lo que le iba a decir, cómo incorporan, cómo muerden parte de la mucosa intestinal, con los dientes ayudan a moler el alimento para luego recién ser incorporado al esófago. Y esto es lo que le quería decir, a diferencia de los parásitos animales, estos que son parásitos vegetales se valen de esta estructura que está aquí, que ustedes pueden ver, que es un estilete que está guardado dentro de la vaina del estilete normalmente, y cuando se van a alimentar, sale el estilete y entra en contacto con los tejidos de conducción de los vegetales. En el caso de los anélidos, también es luminar, en el estómago y en el intestino, pero son muy variados en cuanto a los tipos de alimentación que tienen. Estos que estamos viendo aquí son mandibulados, en mandíbulas. Todo esto que ustedes ven aquí, como una probóscide, digamos, es la faringe, ¿sí? Que remata, por lo general, en una serie de prolongaciones quitinosas, que son los dientes, dentículos o mandíbulas, ¿sí? Los dentículos, por lo general, cuando hay mandíbulas, los dentículos son las estructuras también quitinosas que tienen, de menor tamaño. Es el caso de los cazadores activos como Nereis. Aquí pueden observar cómo hace para alimentarse a una unísida. Cuando yo digo Nereis o unícido, me estoy refiriendo a los errantes, a los cazadores, cuya particularidad es esta: cazar al acecho. Las presas, cuando se acercan, son cazadas de esta manera, y una de las particularidades que tiene el tubo digestivo de ellos es presentar estas glándulas esofágicas que ven aquí, un par de glándulas, ricas en secreciones enzimáticas. Y directamente después del esófago, el intestino. En el caso de los oligoquetos, hay como una especie de sectores especializados, como ser el buche y la molleja. Van a encontrar en alguna bibliografía como que la molleja está acá, anterior, y el buche está posterior. Eso va a depender del tipo
de oligoqueto del que están viendo. Por lo general, en las especies más comunes aparece esta diferencia, que es el buche primero, que es de almacenamiento, y la molleja después, que es de trituración. Una vez que el alimento está lo suficientemente triturado, recién pasa al intestino, ¿sí? Posee glándulas faringeas, un epitelio intestinal enzimático, glándulas calcíferas que se van a encargar de regular o de equilibrar el exceso de calcio. Recuerden que la alimentación principal de estos invertebrados es la incorporación del suelo al interior, que por lo general el suelo posee mucho calcio. Por lo tanto, gracias a las glándulas calcíferas, pueden regular ese ion que si no fuera así le causaría mucho problema. Y las células clorógenas encargadas de la síntesis y reserva del glucógeno y de las grasas. En el corte ustedes pueden ver aquí el intestino con el tiflosol, que es una inversión de la pared intestinal con una serie de pliegues cuya única finalidad es aumentar la superficie de absorción a este nivel. El intestino es largo, de la boca se extiende, perdón, el aparato digestivo se extiende de la boca hasta el ano, recorriendo toda la longitud del cuerpo, con esas dos especializaciones que vimos, buche y molleja. Punto corte. Fíjense cómo que parece el tiflosol, parece que disminuye la luz del intestino, porque esto aquí es donde va a pasar la sustancia que va a ser digerida, pero si bien achica la luz, aumenta la superficie de absorción. Todo esto es utilizado para absorber. Oligoquetos acuáticos, con el mismo sistema. Y los hirudinos, que tienen la particularidad de tener estómago con ciegos gástricos, que esto es lo que ustedes están viendo aquí. ¿Sí? De varias, y luego se bifurca en dos ramas o dos ciegos intestinales laterales. Luego se continúa con el recto y luego con el ano. Pueden tener faringe vaginable, como en el caso de los rincodélidos, y siempre esta digestión está apoyada por glándulas salivales que secretan enzimas ya en la primera porción del tubo digestivo. En moluscos va a depender mucho, sobre todo la nutrición en este caso, de lo que va a tomar como alimento el animal. Tiene un intestino largo y enrollado, pero depende, ¿de qué órgano depende les pregunto ya a ustedes, ¿de qué órgano depende la nutrición en este caso? La incorporación del alimento. Cualquiera que me responda, menos Catarrosi. Profesor, ¿la rádula puede ser? Sí, señor, es el órgano, quizás sea el órgano principal en la alimentación. La rádula es la que tiene la capacidad de poder raspar sobre la superficie de las rocas para extraer algas. Junto con las algas se incorporan bacterias que también son el alimento de ellos. La rádula también ingresa al interior una vez que logran, como en el caso de los perforadores, una vez que logran ingresar, perforan la valva de un bivalvo, por ejemplo. Una vez que logran perforarla,
entra la rádula como una lengua al interior del animal y lo empieza a triturar, a destrozar desde adentro y a incorporarlo gracias a la rádula. O sea que es el órgano que hace posible la alimentación en estos gasterópodos, sobre todo. Lo que vamos a tener aquí es un esófago que se dilata mucho, que también puede aparecer buche y molleja dependiendo del gasterópodo que se trate. El estómago tiene lo que se denomina área de selección y área quitinizada. Tiene un saco del estilo como región cónica, tiene un protostilo, que es la masa cargada de alimento. Ya vamos a ver bien cómo es de acuerdo al esquema que tenemos. Luego tiene un intestino largo y enrollado, y la digestión es extracelular. Intracelular o sea, es extracelular para luego ser intracelular en las glándulas digestivas y amebocitos. Aquí es donde se lleva a cabo la digestión extracelular, en esta porción, y la intracelular en el interior de células que están en el ciego. Vamos a ver, ahí está. El alimento se incorpora por la boca. Las glándulas faríngeas aportan un alto contenido de enzimas. El alimento pasa por el esófago y llega al interior del estómago, fíjense, como una especie de cordón gelatinoso. Estas son las partículas que quedan englobadas en una especie de cordón. Ese cordón es lo que aparece aquí como enrollado sobre esta estructura que se denomina protostilo. Una vez que el protostilo se cargó suficientemente de partículas alimenticias, empieza a girar, a rozar sobre este escudo gástrico que está aquí, que es el escudo gástrico. No es otra cosa que una placa o una porción de la pared del estómago que está muy quitinizada. Por eso se denomina escudo. Una vez que este protostilo roza el escudo, las partículas alimenticias que se incorporaron y que forman el protostilo se rompen, ¿sí? Una vez que se van rompiendo, se van acumulando en este sector, fíjense. Bajan hasta el área de separación. ¿Qué quiere decir eso? Que en el área de separación se van a separar las partículas, como su nombre lo indica, se van a separar las partículas finas, las más pequeñitas, ¿sí?, que son incorporadas rápidamente hacia la glándula digestiva. A ver. Acá. Esto es otra cosa. Se incorporan a este punto, ¿sí? E ingresan. Y se produce, por eso le decía que esto es lo que se conoce como extracelular, todo este proceso. Y aquí en el interior de las células del ciego gástrico se va a producir la absorción, o sea, la intracelular. ¿Qué pasa con las partículas gruesas? Por algo es lo que se produce es una selección. Las partículas gruesas son evacuadas directa, como no pueden ser incorporadas aquí, al orificio de la glándula digestiva, son evacuadas directamente al intestino, que es esto que aparece aquí. O sea, partículas finas pasan a formar parte de la digestión intracelular. Y las partículas gruesas, que no pueden ser tratadas, son evacuadas directamente al intestino. ¿Sí? Esto es lo que ocurre en un bivalvo, poquito más, es más evolucionado, ¿no? Por el esófago llegan las partículas en forma de cordón que se van envolviendo, fíjense, se van envolviendo alrededor de un estilete cristalino, que es una estructura que está aquí, que el estilete recibe el alimento, ¿sí?, que se va enrollando,
Una vez que se enrolló suficiente cantidad de elementos, empieza el saco del estilete, perdón, que es esto que está acá, que es otro pequeño órgano, tiene muchos cilios, empieza a dar vuelta, o sea que promueve el movimiento del estilete cristalino, y una vez que el estilete cristalino se va moviendo, va girando sobre sí, va golpeando sobre la placa que está aquí detrás, que es el escudo que vimos, escudo gástrico, se rompen las partículas, se rompen los cordones que están aquí enrollados, ¿sí? Y van liberando partículas finas que van a pasar a los divertículos gástricos para ser digeridas, gestión intracelular, y lo más grueso, que no va a ser incorporado, pasa al intestino medio y posterior. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? Esto es en un gasterópodo, quiero aclararles eso, y un poquito más evolucionado, bajo el mismo sistema, en el caso de los bivalvos. Profe, Sí. ¿podría explicar de nuevo la digestión en los bivalvos? Porque me perdí un poco sobre cómo se disgregan las partículas con alimento en el estilo cristalino. El estilo cristalino ya está formado, es como una estructura, no sé si me entendés, sobre la cual se va a enrollar el alimento. Y después, una vez que está todo enrollado, el alimento se cubre totalmente de esto, el saco del estilete lo que hace, a través de los cilios que tiene, promover el movimiento para que esto se pueda romper sobre el escudo gástrico. Capaz que entiendas mejor acá. Todo esto es alimento, lo que constituye el protoestilo. Y aquí ya es lo que era el protoestilo, ya es un estilete que ya está en el estómago, como una parte del estómago. ¿Se entiende eso? Sobre el cual se van a enrollar las partículas alimenticias. Porque es él el que va a tener la capacidad, ayudada por el saco del estilete, de poder girar. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, creo que ahí entendí. Pero entonces serían los cilios que están son zonas en el saco los que hacen que digeren el alimento. Dentro del estómago. El estómago es el que se diferencia aquí como un escudo gástrico, un área de separación. Son todas modificaciones del mismo estómago. Que lo que ocurre aquí es quizás un poquito más evolucionado, por decirlo de alguna manera, porque son estructuras que ya están en el estómago, ¿sí? Que lo único que hacen es recibir el cordón mucoso con alimento y romperlo, disgregarlo. ¿Sí? En realidad es un modo de alimentación indirecto, porque las partículas que vienen entrando aquí con el cordón alimenticio mucoso, si no fuera por este proceso, no se podrían romper, no se podrían separar, no se podrían diferenciar. ¿Sí? En realidad, a los divertículos gástricos tienen que entrar partículas únicamente que puedan ser digeridas intracelularmente. Van a entrar partículas gruesas también. La selección no es perfecta. Entran partículas gruesas, pero no se absorben, no alcanzan a ser ingeridas por cada una de las células que están dentro de los divertículos gástricos. Perfecto, profe. Creo que ahí entendí bastante. Una duda más con respecto a la... No sé si me escucha, ¿hola? Sí, te escucho. Con respecto a la selección, porque como usted dijo, los elementos que son demasiado grandes pasan a ser desechados. ¿Cómo funciona la selección? ¿Mediante qué proceso se selecciona? ¿Es una cavidad que solo deja pasar elementos más pequeños o hay algún tipo de sección que los diferencie en los bivalvos? Sí, lo que marca justamente, te muestro aquí porque aquí es un poquito más gráfico, digamos. Es el mismo sistema, solo que en el otro es un poco más evolucionado, por decirlo de alguna manera.
Y es un esquema, es más esquemático. Esto refleja más Ahí, para el ingreso, cuando se produce en el área de separación, hay partículas que no van a poder ingresar por este orificio. O sea que el orificio mismo de captación hacia la glándula digestiva es también un selector. Las partículas gruesas y grandes no pueden entrar aquí. Entonces van directamente a ser evacuadas. ¿Se entiende eso? Sí, sí, perfecto. Es como un filtro, digamos. No van a poder pasar esa partícula. En el caso de que pasen, porque pueden pasar partículas gruesas, no logran digerirse. O sea que forman parte después en el sistema excretor, van a haber una serie de células que la van a englobar y que la van a desechar, digamos, pero no va a ser absorbida, no va a ser tomado como un producto alimenticio. Eso que te mostré recién podría reflejarse aquí, por mostrarlo de alguna manera. Aquí ya se produce la primera selección. Lo más grande ya pasa directamente aquí, y lo más pequeño sí pueden. Esto es muy esquemático, por eso cuesta entenderlo, ¿no? Pero aquí sí se puede interpretar mejor. ¿Mm? Esto es el caso de lo que tienen protostilo. Esto es otra interpretación de lo que es bivalvos, escudo gástrico, el estilete cristalino. Saco del estilete le llaman una vez que se forma el alimento, envuelve a todo el cristalino. Queda como una... Fíjense qué bien que se nota cómo entra el alimento aquí. Se va enrollando alrededor del estilete para luego ser triturados aquí cuando empieza a girar escudo gástrico. Y estas son las glándulas digestivas donde va a llegar el particulado fino. En los cefalópodos no existe ningún tipo de apoyo a la digestión como en el caso anterior, pero sí tienen rádula, obviamente, glándulas salivales que ayudan a lubricar el alimento, un esófago corto, un estómago pequeño, una glándula digestiva que es el hepatopáncreas. Aquí la glándula se puede diferenciar en una porción pancreática y en una porción de hígado o hépato, en la parte distal, que es el ciego, por aquí, ¿no? También. El páncreas, ¿qué a criterio de ustedes, en qué colabora, digamos? Porque hay una combinación de páncreas con hígado. Profe, le interrumpo un segundo. Sí. Hay una consulta que surgió en el chat. Preguntan si en el caso de, volvemos a los bivalvos, si en el caso de que interviene el estilete, se denomina digestión mecánica o es simplemente extracelular. No, para mí es mecánica extracelular. Es igual al caso anterior. ¿Sí? Todo esto es mecánico desde que entra el alimento, se forma el protostilo, golpea sobre el escudo gástrico, se separan las partículas. Hasta ahí es todo extracelular. No sé si esa es la pregunta, Rodri. A ver si se aclaró la duda.
Recién se convierte en digestión intracelular aquí. Una vez que las partículas finas lograron entrar al orificio de la glándula digestiva, van como un cordoncito también de alimento y son tratados a nivel intracelular. Ahí recién se produce la absorción. Sí, profe, perfecto. Bueno. El páncreas lo que hace es adherir gran cantidad de enzimas y productos que van a ser tratados a nivel de la glándula digestiva para que se pueda producir la digestión intracelular. ¿Sí? Y el ciego es un gran órgano de depósito de esa sustancia. Páncreas, glándula digestiva, ciego. Las tres estructuras del aparato digestivo, además del esófago, de las glándulas salivales que también forman parte. Y entramos a los artrópodos. Aquí tenemos que diferenciar lo que es estomodeo o intestino anterior, que es el órgano especializado en ingerir, triturar y a veces reservar el alimento. El mesodeo o intestino medio, porción media, que sirve para la digestión y absorción. Y el proctodeo, donde se absorbe agua y se forman las heces, la materia fecal. Se pueden observar aquí una modificación que es muy común en el estomodeo, en la primera parte, que es el buche de gran volumen, como lo vemos aquí, seguido de un proventrículo. Entonces, boca, primera parte, faringe, vamos hacia el tubo, que es esófago, el ensanchamiento del mismo, que forma el buche, el proventrículo, que también es triturador, última porción de la parte anterior, para luego pasar al mesenterón y luego el proctodeo. Fíjense el detalle de en la unión del mesenterón con el proctodeo, siempre vamos a encontrar asociados los tubos de Malpighi, que son órganos excretores. En el caso de los crustáceos, los quelípedos modificados para la alimentación son el tercer par y el segundo par de maxilípedos, seguido de las mandíbulas y después recién el esófago. Toda esta estructura que ustedes ven aquí es toda la primera parte del sistema digestivo de los decápodos. O sea que hay modificación de piezas que se cree que en principio estaban todas asociadas a la movilidad del animal y que luego fueron evolucionando, transformándose en piezas muy importantes, pues son las primeras, después de la boca, en piezas muy importantes para tratar, para la nutrición. Lo que tienen ellos es una modificación también del aparato digestivo. Tienen un esófago corto, un estómago que está dividido en dos porciones. Un estómago cardíaco, conocido con el nombre embolinillo gástrico, y un estómago pilórico, que tiene un sistema de sedas filtrantes. Fíjense, el alimento entra por aquí, por el esófago, se va a mover por toda esta estructura que está aquí, que es el estómago cardíaco, ¿sí?
Todo esto que ustedes ven aquí son partículas alimenticias que van a moverse sobre esta estructura que están aquí, que son los dientes, estructuras de esta naturaleza y de esta naturaleza. Y en ese movimiento sobre los dientes, las partículas se van disgregando, se van rompiendo, el alimento se va particularizando, se van formando partículas más pequeñas. Es muy muscular, eso hace también que la contracción de los músculos puedan movilizar las partículas sobre los dendículos. Por eso se conoce como molinillo, por el movimiento que tienen de trituración. Aquí se produce como una molienda del alimento. Luego, recién, cuando se produce esto, pasan al estómago pilórico, que es esto que está aquí, donde se produce la selección. ¿Dónde creen ustedes que se produce la selección del alimento? De acuerdo a lo que están viendo en la diapositiva. Vamos, chicos, participen. Profesor, Si no es en como las sedas que, filtradoras puede ser. como que están dormidos, ¿eh? El alimento se va juntando aquí, después de la molienda, por incorporación de más alimento y de más alimento, va pasando de un lugar al otro, ¿sí? Hasta que llega aquí, a la seda filtrante. Bien por el compañero, porque se dio cuenta que aquí es donde va a pasar el alimento procesado en el cardíaco, va a pasar al pilórico y va a llegar a la seda filtrante. ¿Y qué va a pasar acá a nivel de la seda? Se selecciona el alimento. Se van a separar las partículas, ¿no es cierto? Como vimos en el caso anterior. Y las partículas más finas van a pasar directamente al hepatopáncreas, que es donde se produce la absorción o la incorporación de partículas finas, y las más gruesas pasan directamente al intestino. Proceso muy parecido a lo que ya vimos, ¿sí? Solo que el alimento debe hacer primero este pasaje para luego recién poder ser separado a este nivel, a nivel del estómago pilórico. Bien. El hepatopáncreas tiene las células absorbentes, que son donde se produce realmente el fenómeno de incorporación de los nutrientes, células secretoras de enzima que apoyan a la digestión y células que acumulan sustancias de reserva. Eso es lo que podemos encontrar dentro de los tubos ciegos. Los productos de finales de la digestión, o sea, donde va a producirse la absorción misma, es ahí, en el hepatopáncreas. Las de mayor tamaño van a ser dirigidas, por supuesto, al intestino. En el caso de los arácnidos, Rodrigo, ¿estás en línea? Catarrosi. Sí, estoy acá, profe. ¿Querés explicarle a tu compañero cómo es la cosa? Bueno, bien, como les había explicado, los arácnidos tienen un par de apéndices que no son locomotores, que están especializados en la inoculación de una sustancia tóxica, un veneno, y un par de apéndices que están modificados tampoco para la locomoción, sino más bien para una asistencia al momento de la ingestión del alimento.
En el primer caso son los quelíceros que portan la mano y la uña, como habían visto, con una glándula de veneno. La glándula de veneno puede estar alojada tanto en la mano del quelícero como en el prosoma, ¿sí? Extenderse un poco más según el grupo al que pertenece la araña. Algo a tener en cuenta es que la función principal de este veneno, esta sustancia proteolítica, porque produce la disolución del alimento, es la alimentación, no la defensa, ¿sí? El motivo de la función de defensiva es una cuestión secundaria en el caso del veneno. Con los quelíceros lo que van a hacer es inyectar el veneno en la presa. Este veneno se va a encargar de ir produciendo una digestión extracelular y extracorporal en el, en la presa, y va a dejar, como decía el profe al principio, una suerte de eh, una suerte de em, Sí, en realidad lo que se forma es como lo que denomina alguna bibliografía, la papilla, una ujú, papilla que es una masa líquida, claro, que a medida que van adicionando más y más enzimas, se va convirtiendo en más líquida. En realidad, en ese momento, en donde la papilla se empieza a poner como más líquida, es ahí donde aprovecha el animal para poder succionar de a poco, gracias a la faringe que tienen, para poder incorporar líquido y no partículas. Bien, Rodri, bien. gracias. ¿Quedó más o menos claro, chicos, eso? Por eso se considera en principio extracelular, o sea, extracorpórea incluso, porque todo esto se produce, lo que le contó Rodrigo, se produce fuera del cuerpo del animal, ¿sí? Aquí lo que estamos viendo es como una especie el alimento hecho como una papilla, digamos, que después la va haciendo cada vez más líquida para poder incorporarlo al interior. Otro esquema para ver que presentan ciegos digestivos, una faringe en forma de bomba, de succión bombeadora, intestino medio con divertículo, y el intestino posterior se dilata en forma de bolsa o saco estercoral, donde primero se acumulan los desechos y luego, recién, una vez que se logra llenar la bolsa o el saco estercoral, ahí recién es eliminada la materia fecal. La capacidad que tienen de incorporar alimento y de reservarlo en los ciegos digestivos es bastante notable porque hay una buena cantidad de ciegos, ¿sí? Después recién pasan a la parte posterior del tubo digestivo. Primero se acumulan como reserva en esos ciegos que le da la capacidad de incorporar buena cantidad de alimento. En el caso de los insectos tenemos la conformación del aparato masticatorio, que es que está aquí, considerado como el aparato, digamos, considerado como de tipo estándar, porque a partir de aquí y de estas estructuras que lo componen, existen todas estas otras variaciones. Se lo considera en realidad como el aparato bucal típico de los insectos, ¿sí? Con un labro, con un labio, con maxilas, con mandíbulas, ¿sí? Fíjense que en cada variante
Cada una de las partes que se modifican están hechas con color. Esto que es el labio es esto, ¿sí? En un aparato lamedor succionador, que es el de las abejas, para colectar el néctar. En realidad se conoce como lamedor. Suctopicador. Forma de estiletes, mayoría. Y la espiritrompa de los lepidópteros, de las mariposas. Aquí se interpreta mejor de acuerdo al color también, las distintas partes. Labro, mandíbulas, maxilas, labio. Y esto es una estructura de protección del aparato bucal, de las piezas bucales, de estas piezas bucales, que es el clípeo. Todo esto va a depender, todas estas estructuras dependen del modo de vida y del tipo de alimento que va a incorporar el insecto. No es lo mismo una espiritrompa, que está justamente para libar el néctar de las flores, que el masticatorio para triturar presas, o el suctopicador, que es para tomar líquidos a partir de. Otro ejemplo, este es el masticador típico del saltamonte o de la cucaracha o de los ortópteros, que se toma como base o tipo para los otros. Este es el de los chupador de la chinche, con 4 estiletes. 1, 2, 3, 4. Este es el masticador lamedor que le decía de las abejas. Y este es el aparato chupador que utilizan las moscas. Acuérdense que la mosca tiene una adaptación especial, que es esto que está aquí, que vendría a representar el labio, ¿sí? Cuyo extremo es como una especie de esponja, tiene muchos canalículos absorbentes. Esto lo que hace es apoyar sobre una superficie líquida y justamente por absorción asciende. Es como si yo apoyara una esponja sobre el líquido, automáticamente el líquido va subiendo por el tejido esponjoso hasta llegar a la boca. También el esófago en este caso es de tipo como una bomba suctora, ¿no? Va succionando, va tomándola. Aquí lo mismo. Una vez que se apoya la espiritrompa sobre, digamos, apoya en el néctar de las flores, por capilarización, por absorción, va ascendiendo el líquido hacia el interior de la boca. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Este material que yo les estoy presentando está en cualquier libro de invertebrado, cualquier libro de entomología, cualquier artículo. Lo van a encontrar en internet, lo van a encontrar en todos lados porque es un tema muy popular dentro de la entomología, digamos, todo lo que sea aparato bucal y digestión y nutrición en el caso de los insectos. Y a la vez, la clase también es, acuérdense siempre, es una guía para ustedes, no es el ABC del conocimiento.
¿Alguna duda, chicos? Esto lo que nos está mostrando es la variabilidad respecto de los tipos de nutrición que tienen los insectos. Son en realidad de los grupos de invertebrados el que más significado tiene su alimentación. Filófagos, antófagos, carpófagos, espermófagos, glucófagos, jugos azucarados, xilófagos, que son exclusivamente se alimentan de celulosa, y tenemos los carnívoros, carroñeros, predadores, hematófagos y parásitos, en el caso de los que se alimentan de otros animales o del contenido de otros animales. La oligofagia nos está indicando una dieta estricta en el sentido de hay algunos que son alimentadores, como en este caso, por ejemplo, la xilofagia, alimentadores de o tienen una dieta que es casi exclusiva de la madera. La monofagia es especializada, incluye invertebrados que solo se alimentan de tabaco, de corcho, de pluma, de cuero, de cera, de abeja y una serie de productos envasados. Los omnívoros, que consumen alimentos de origen vegetal y animal, no hacen diferencia entre lo que es vegetariano y zoófago. Y el más peligroso de todos, al cual se le tiene un poco más de temor que a cualquiera de los otros regímenes alimenticios, es el de la polifagia, ¿sí? Puede tomar alimentos de distintos tipos sin ejercer ningún tipo de selectividad. Por eso pasa a ser justamente el más. Puede alimentarse de comida de cualquier naturaleza, cruda o procesada. Puede alimentarse de cualquiera de estos regímenes vegetarianos que vimos, de cualquiera de los regímenes zoófagos. O sea que no es como aquel. A ver, en realidad es como ustedes en esta etapa de su vida, ¿no? Ustedes son polífagos, ustedes comen de todo. ¿Sí? ¿Me equivoco cuando digo que son polífagos o no? Está en lo cierto, profesor. Sí. Sin embargo, yo, que ya estoy en los 60, ya me voy poniendo como un poquito más oligófago, ¿eh? O monófago, ¿sí? Todo va a depender también de la capacidad de ingesta que tiene cada uno. En el caso de los insectos ocurre lo mismo. Esto es lo que habitualmente hacemos en el trabajo práctico, donde vemos nutrición y digestión, es disecar, procesar una cucaracha. Este año no lo van a poder hacer, que en realidad es una disección muy útil a la hora de ver, poder observar las distintas partes del tubo digestivo, ver que existe una modificación importante que es el buche, que es este gran órgano que figura aquí, de almacenamiento, un proventrículo triturador que está aquí en la parte final del buche y un largo intestino. Esto se ve perfectamente cuando se hace la disección de la cucaracha.
Profe, ¿la cucaracha es un caso de polífagos? Son polífagos, bastante polífagos, sí. Ese es el problema que tienen. Van a comer azúcar, hierba, harina, lo que sea, van a incorporar. Por lo general les gusta mucho las sustancias azucaradas o todo lo que sea dulce. Nosotros lo que hacíamos era colocar un poco de mermelada o dulce de leche dentro de un frasco y dejábamos a la noche en cualquier lugar de la casa, digamos, y seguro que era una manera de atraparla, digamos, para el trabajo práctico. ¿Hay algún organismo que coma plástico o Plástico. artrópodo? No, 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 no. Eh, lo más especializado que hay, digamos, en ingesta, como vemos aquí, en este caso, por ejemplo, de vegetarianos xilófagos, es la ingestión de... el problema de estos insectos está justamente en que te van a devorar cualquier cosa que tenga celulosa. ¿Pero por qué? Porque tienen asociados microorganismos, simbiontes, que son capaces de digerir la celulosa. Por eso te van a comer un mueble, te van a comer un árbol, te van a comer una planta. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de hacerlo gracias a eso, a la asociación que tienen con lo que verdaderamente pueden digerir la madera, ¿sí? La celulosa. Pero no hay, que yo sepa, no hay ninguno que se alimente de, de plástico, digamos, como decís vos. Lo que sí están trabajando, actualmente se está trabajando sobre bacterias capaces de digerir el plástico. Eso sí. Sistema digestivo de las moscas, fíjense, un gran aparato bucal, canal digestivo anterior, medio y posterior. Son como tres grandes lóbulos que aparecen. También a base de fluido, la faringe como una bomba, como les decía hoy, y un buche de almacenamiento. El buche de almacenamiento es esto que está acá. Es esto. La primera parte, la parte anterior, digamos, ¿no? Aparece como más dilatada que las otras. ¿Por qué? Porque está actuando como un lugar de almacenamiento del alimento, que después de a poco va pasando hacia la parte media y luego a la posterior. Es en esta porción donde se produce la digestión. A ver qué pasa con los himenópteros, con las abejas, fundamentalmente, que hay una especialización que se denomina buche o estómago de la miel, ¿sí? Es de origen ectodérmico y se encuentra en la parte posterior del esófago. Es esto que ustedes ven acá. Esto que está aquí, que aparece como bolsa de la miel. ¿Qué importancia tiene esto? Que todo el néctar que van ingiriendo a través de la intina, que es una especie de membrana, impide la absorción de aminoácidos o azúcares. O sea que está poniendo este estómago de la miel, esta bolsa de la miel, está poniendo como una especie de filtro, está juntando una gran cantidad, ¿sí?, de néctar que no va a pasar, ni los aminoácidos ni los azúcares permiten que pase al estómago. Lo va a mantener ahí en la bolsa. ¿Para qué? Para que ahí en ese lugar, en esa bolsa de la miel, empiece a formarse
la miel. ¿Por qué? Porque lo único que va a pasar de este otro lado, o sea, hacia el estómago, lo único que va a pasar es el agua y aquí se va a ir concentrando, se van a ir concentrando los aminoácidos y los azúcares. ¿Sí? A medida que va incorporando más cantidad, se va concentrando mayor cantidad. Luego, el contenido del buche puede pasar al intestino, ser regurgitado. Lo que pasa realmente es que puede ser regurgitado este alimento, que es lo que hacen cuando llegan a la colmena. Regurgitan o lo pasan a otra abeja virgen, como le llaman, una abeja joven, le pasan el contenido de la bolsa de la miel por este proceso que se denomina trofolaxis. Muy poco contenido de lo que queda en la bolsa de la miel, muy poco contenido puede llegar a pasar al intestino. La mayor parte queda concentrado aquí en la bolsa para luego ser volcado en la colmena cuando llegan para depositarla en la celda, que es lo que va a producir miel después con el estacionamiento, o bien por trofolaxis pasarla a otra abeja. Muy poco contenido pasa al intestino para ser absorbido, ¿sí? Para que le sirva al animal como alimento. La miel no es otra cosa que esto, el néctar que se concentra en la bolsa de la miel y luego es regurgitado a la celda del panal, ¿sí? Cuando uno saca la placa del panal, lo que ve son celdas repletas de este contenido. O sea que la miel ya empieza su proceso dentro del cuerpo de la abeja. Luego culmina cuando la abeja regurgita esto a la celda del panal. Otra especialización es la cámara de filtro de los homópteros. Esto consiste también en esta estructura de color amarillo que ustedes ven, que se denomina cámara filtro. ¿En qué consiste la especialización? El mesenterón o intestino medio, es esto que está aquí, perdón, no es el mesenterón, es el intestino anterior, el estomodeo, es esto que figura como número 3, que toma contacto, entra en contacto con la parte posterior del intestino medio, que es esto que está aquí, que son estas tres asas que ustedes ven acá. ¿Sí? Al tomar contacto el anterior con la parte posterior del medio, va pasando toda el agua que se incorpora con el líquido que van succionando, toda el agua va pasando a esta porción para luego ser eliminada hacia el intestino posterior. ¿Y qué es lo que queda aquí? Si el agua pasa ya de entrada de aquí para acá, ¿qué es lo que va a pasar acá? En el intestino medio. Ya van a pasar todos los azúcares, van a quedar los azúcares concentrados en este lugar. ¿Por qué? Porque la parte líquida de la sustancia azucarada de la cual se alimentan ya pasó aquí. Este es un aparato especial, por eso se denomina cámara filtro, que permite la concentración de sustancias ricas en aminoácidos y azúcares que van a ser
absorbidas por el animal a este nivel. El exceso de agua pasa del anterior a la parte posterior del medio y de ahí al intestino posterior. Aquí para que vean con un poquito más de detalle. Todo esto es la cámara de filtración. ¿Sí? Y la filtración se produce entre esta porción, o sea, entre la parte anterior del mesenterón, ¿sí? Y la parte posterior. La consigna en esto es que aquí no llegue el agua, que aquí lleguen sustancias concentradas ricas en aminoácidos y azúcares. Y esto ocurre, la evolución ha determinado este tipo de pasaje, por decirlo de alguna manera, porque estos homópteros, chicharritas, pulgones, se alimentan de forma permanente. Aquí no hay límite de alimentación. No empiezan a succionar, cortan cuando esto está lleno, no. Se alimentan constantemente, indefinidamente. Por eso ocurre esta adaptación especial de un sistema digestivo, para que realmente pueda ser aprovechado de esa gran cantidad de líquido que pueden incorporar, van a ser aprovechados y seleccionados o filtrados solamente las sustancias ricas, como le digo, en aminoácidos para formar proteínas y azúcares, que es lo que le va a alimentar. ¿Está entendido hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿cómo se alimentan los asteroideos? A través de dos estómagos, un estómago cardíaco y un estómago pilórico. Aquí lo pueden ver en el corte. El estómago cardíaco está asociado a la parte anterior, considerada como parte anterior, que es la oral, y el estómago pilórico a la zona o a la parte aboral. ¿Sí? Entonces, en un corte para poder ver ambos estómagos. ¿Sí? El estómago cardíaco lo que tiene es la capacidad de salir fuera del animal a través de la boca, apoyarse sobre la sustancia que le va a servir de alimento y empezar una digestión de tipo extracorpóreo. A medida que se van formando, digamos, esa especie de caldo, luego es incorporada al estómago pilórico como una pasta, como un líquido, y del estómago pilórico a través de sus ramas es distribuida hacia los brazos. Esto es en el caso de los asteroideos. En el caso de los equinoideos, hay una boca, un corto esófago, muy corto, y ya empieza luego un largo y sinuoso tubo digestivo, que es el intestino, para terminar en un corto recto y luego en el ano, abierto en la parte aboral. Esto es lo que ocurre con los ofiuroideos. Recuerden ustedes que los ofiuroideos no tienen ano, por lo tanto todas las sustancias ingresan por la boca, se distribuyen en el amplio estómago que tienen, ahí se produce todo el proceso digestivo a nivel de las células que cubren el estómago,
Una vez que se produce la digestión, todos los productos de desecho son nuevamente volcados por la única abertura del cuerpo que tiene, ¿sí? Prácticamente es una bolsa estomacal donde se produce todo el proceso digestivo, que proviene de un tubo que lo forman la boca y la faringe. Profe, Sí, ¿la linterna de Aristóteles participa en este proceso? activamente. Pero creo que hay algo sobre eso. No me equivoco. Después tenemos, creo que sí, algo. Recuerden ustedes que la linterna de Aristóteles es una estructura conformada por una serie de dientes que son justamente lo primero que ingresa, cuando el alimento ingresa por la boca, es recibido prácticamente por estos dientes tan muy quitinizados, son de naturaleza calcárea algunos de ellos, y que son los encargados justamente de triturar, de particularizar bastante ya el alimento, para que después, a través del corto esófago que tienen, pase directamente el alimento bastante triturado al intestino. Y ahí recién se produce el proceso digestivo. Muy buen aporte del compañero, porque así parece como que el alimento entra por la boca, es tomado por la linterna de Aristóteles y es un órgano, así como el alimento ingresa en los rotíferos por la boca, pero es tomado inmediatamente por la modificación que hay ahí en la faringe, que es el mástag triturador. Bueno, aquí ocurre más o menos lo mismo con el aparato masticatorio de ellos, que es la linterna de Aristóteles. En el caso de los holoturoideos, fíjense, hay un esófago corto también, un estómago triturador, parece como el proventrículo, es muy parecido al proventrículo de los insectos, ¿sí? Como una molleja que tritura el alimento y luego lo pasa a un intestino muy enrollado en el interior, que pega como una especie de vuelta hacia adelante, es esto que estamos viendo acá, y luego un nuevo giro hacia atrás, que es la parte final que desemboca en la cloaca. ¿Sí? Muy tubular, de mucho recorrido, pero sencillo a la vez. Lo que ocurre en el caso de los crinoideos, donde la boca y el ano se abren en la misma superficie, ¿recuerdan? Todo el alimento pasa al esófago, de ahí pasa directamente al intestino, donde se produce la digestión, y luego hacia la parte final rectal y la abertura anal en la misma superficie de la boca. Según el alimento consumido, tenemos macrófagos, micrófagos e invertebrados que se alimentan a base de fluidos. Esto ya tiene que ver más con lo que sirve de alimento al animal, ¿sí? Macrófagos incorporan generalmente son alimentadores activos, toman partículas de gran tamaño, herbívoros, omnívoros, depredadores, saprófagos, ¿sí? La macrofagia no siempre es selectiva. Yo diría que no es selectiva. Sin embargo, la microfagia sí, ya que ingiere partículas pequeñas del fito y del zooplancton, organismos diminutos, bacterias, todas las partículas que les sirven de alimento van a ser
ingeridos por microfagia, ¿sí? No tienen apéndice ni para raspar, ni para masticar, triturar o desgarrar. Las corrientes solo van a ser producidas por ello o por algún otro elemento que tengan, pueden ser cilios, flagelos, que les ayudan, como es el caso de los rotíferos, por ejemplo, o de lo que ocurre en los brazos de esta estrella, que el alimento es colectado aquí, en esta especie de radiolas que tienen alrededor del brazo, que es de tipo filtrador justamente, y los que se alimentan a base de fluido, ¿sí? Sangre, líquido sinovial, fluidos superficiales, todas las piezas ahí en ese caso están modificadas para succionar, puncionar, absorber y lamer, ¿sí? Ya vimos el caso del mosquito, con estiletes, con 6 estiletes, el caso de los homópteros con 4 estiletes, el caso de las moscas, con esta esponja que absorbe el alimento, ¿sí? Y es succionado gracias a la bomba faríngea. Y en el caso del estilete, de los estiletes también, de las garrapatas. Estas son toda una serie de conductas, digamos, excavadoras, escarbadoras, taladradoras, por un lado, y por otro, aquellos que ingieren presas activas, o sea, son cazados como cazadores, por decirlo de alguna manera. Este es un excavador que se alimenta principalmente del suelo, del fango, del suelo o de la arena en las playas donde vive. El quitón, ustedes ya lo vieron, también tiene una rádula que le permite incorporar el alimento. Se desplaza sobre los sustratos a donde se va alimentando, o puede ir excavando también. Los gasterópodos a través de la rádula, con la cual excavan y raspan, trituran el alimento en el extremo de una proboscis extensible. Aquí figura lo que preguntó el compañero ahora, hace un rato, lo de la linterna de Aristóteles, que le sirve en realidad al animal para excavar, pero también le sirve para roer sobre ciertas estructuras, como hacer las valvas, por ejemplo, de algunos gasterópodos o bivalvos, que le sirven de alimento a los equinodermos. Está apoyada, los dientes están apoyados a veces por la secreción de glándulas que van disolviendo de a poco la valva de los moluscos hasta lograr ser penetradas, excavadas totalmente o taladradas por este aparato bucal. También los erizos irregulares son sedimentívoros selectivos. Acuérdense que ellos tenían las tríadas de podia, que son estos que están aquí. Que aquí se van captando las distintas partículas que van a ir siendo empujadas a través de este canal que se encuentra en esta estructura, están aquí, donde emergen las podias, y estas partículas van a ir siendo empujadas por este canal hacia la boca. Por eso dice que con las podias eligen, o sea, seleccionan. No es filtración, ¿eh? Quiero que les quede claro eso. Es elección de partículas alimenticias, de aquellas que tienen mayor valor nutritivo, probablemente de
están alimentando de otro invertebrado, del cual extraen estas partículas de valor nutritivo que las van empujando por los canales hacia la boca. Otros perforadores. Este de por sí es el más, digamos, en ese sentido, el que mejor aprovecha la capacidad de horadar o de romper las valvas con la rádula, ¿sí? Siempre apoyada por sustancias que le ayudan a este proceso, ¿no? Glándulas especiales que tienen. Y los bivalvos son los que les sirven de alimento, ¿sí? Casi siempre lo vamos a encontrar alimentándose sobre valvas de bivalvos. Taladradores como xilofán, que van directamente excavando en el interior de la madera, ¿no? También tienen microorganismos en el interior que le ayudan a digerir la madera. Gran alimentador de gasterópodos, su alimento predilecto, se apoya sobre la valva y con la rádula, papila dentada, lo van perforando de a poco hasta que logran perforar a la presa y a través de esa perforación la van comiendo, se van alimentando de ella. Unos copépodos también utilizan sus piezas bucales para escarbar. Algunos se especializan también en perforar la madera, esa madera débil que está atacada por hongos. Son los que producen la pudrición de la madera, la mayoría de los casos. Son aprovechados por los copépos. Los perforadores, xilófagos, hay hormigas, abejas carpinteras y termitas, que son los que excavan con las mandíbulas las galerías donde viven, ¿no? Un ejemplo típico de obreras alimentándose de madera, algunas avispas o abejas carpinteras que producen este daño en la madera. Las hormigas carpinteras, ¿no? Algunos coleópteros que viven en el interior del tronco, o bien, que es este caso, o bien utilizan el sector de la madera que queda entre el tronco y la corteza. Este es un árbol descortezado. Se le sacó la corteza y miren lo que se encuentra debajo de ella, atacando la parte más superficial del tronco, ¿no? Esto también, una vez que se quita la corteza del árbol, se puede observar la gran cantidad de galerías y de túneles que son capaces de construir. En el caso de ingestión de presas activas, bueno, tenemos a los nidarios, es el ejemplo típico, son carnívoros. Los ctenóforos también alimentadores de zooplancton. En el caso de los turularios, son depredadores, se alimentan de protozoos, rotíferos, anélidos, moluscos, microcrustáceos, siempre y cuando el tamaño lo permita, ¿sí?
y algunas larvas de insectos que también viven en el agua. Gestión de presas activas, ya vimos el caso de los nemertinos, cómo son capaces de emitir esa proboscis armada que habitualmente está dentro del rincodeo, rincocele, al momento de alimentarse, es sacada fuera del cuerpo del animal, como aquí se puede observar, para envolverlo totalmente y atraerlo hacia la boca. En el caso de los poliquetos ya lo vimos hoy también. Todo esto apoyado por una proboscis con mandíbula, con dientes, con esas mandíbulas tienen una conexión con glándulas del veneno, paralizan a la presa y así logran incorporarla como alimento. Bueno, estos son algunos ejemplos y detalles de digestión de presa activa. Este es un animal sumamente peligroso para el ser humano. Es el caso de los cónidos, ¿sí? Dicen que si accidentalmente este estilete que tiene aquí, que es lo que se denomina diente radular, accidentalmente puede tocar o ser incorporado a un ser humano, solo tiene, esa persona tiene la posibilidad muy corta, muy poco tiempo para llegar al lugar donde pueda ser atendido, 20 minutos, media hora. Si no es posible eso, produce la muerte, ¿sí? Esto vamos a ver con más detalle después en mecanismo de defensa de los invertebrados. Lo vamos a tratar con un poquito más de detalle. Pero es un mecanismo sumamente eficaz a la hora de alimentarse. ¿Por qué? Porque con este arpón ya sujeta a la presa y ya le incorpora veneno y ya la inmoviliza para poder acercarse después a devorarla. En el caso de los cefalópodos, la mayoría son carnívoros. Sus mandíbulas ustedes ya vieron. Bueno, no sé si lo vieron, lo habrán visto en el trabajo práctico, a manera de picos, dos mandíbulas. También se valen de los tentáculos para sujetar a la presa. Este es el estómago cardíaco del cual hablábamos hoy. Está saliendo fuera de la boca, fuera del cuerpo del animal para apoyarse sobre la presa, hacerle una digestión de tipo extracorpórea primero, para luego incorporarla y pasarla al estómago pilórico. El estómago pilórico, ¿se acuerdan? Que es el que va a distribuir el alimento por los brazos del animal, a través de los canales pilóricos. Amarrón mantis, Esquilla mantis. Muy especializados en atrapar la presa de esta manera, como ustedes lo ven aquí. Hay dos maneras de sujetar o de encargarse de las presas, por decirlo así, sujetándola o bien golpeándola fuertemente. Hay un camarón de este tipo, muy parecido a este, que se denomina camarón pistola, que tiene en el extremo, es esto que está acá, tiene como una especie de pelotilla muy quitinizada que golpea en fracciones de microsegundos, golpea sobre la presa, logra atontarla y luego recién la toma para devorarla. O sea, se vale del golpe primero, enérgico golpe, para atontar la presa queda inmóvil y ahí la aprovecha, la toma y la puede comer. O en este caso, como los
Por eso se denomina camarón mantis, porque esta porción, digamos, de las patas tiene forma de los mántidos, digamos, ¿no? Como atrapa con el primer par de patas, prensora, como puede tomar a la presa. Sale de golpe, es un de salto, también muy enérgico que pega, y atrapa a la presa inmediatamente. La tiene como capturada primero entre esta especie de pata prensora, y ahí la tiene un buen tiempo hasta que se acerca para comer. Bueno, en el caso de los insectos, la mayoría de ellos carnívoros se alimentan de otros insectos. Y uno de los, digamos, abanderados de este tipo de alimentación es justamente la mantis, que se devora prácticamente a toda la presa, de extremo a extremo, valiéndose de estas mandíbulas dentadas y de sus maxilas dentadas. Sujetan a la presa, la destrozan y la van devorando de a poco. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? No, profe. Recuerden lo que les digo, lo que les recomiendo siempre, que tomen esto como una guía, ¿eh? Para que lo puedan leer también. En el aula virtual están los libros, donde ustedes pueden tomar parte de esta información, ampliar todo lo que necesitan. Lo que tienen aquí en la clase es todos estos aspectos concentrados en una clase, digamos. Lo cual ustedes lo pueden ir tratando de a poco, tratando por grupos también, ordenándolos por tipos de digestión o directamente por grupo de invertebrados, donde pueden ir viendo cuáles son los aspectos más importantes. Yo, de la clase de hoy, solo voy a preguntar cosas de lo que hablamos hoy, del Power, o de hoy. No me voy a salir de este esquema, digamos, para hacerle las preguntas. El parcial es un tema muy largo, bastante complicado, bastante difícil por el contenido que tiene. Pero esta es la estructuración. Ustedes lo que tienen en la clase es la estructuración básica. Lo que uno pretende que conozcan. Así que yo me voy a cerrar bastante a esto. ¿Alguna duda, alguna consulta? No, profe. Bueno, entonces nos vemos en la próxima clase. Conmigo van a ver sistema nervioso y mecanismo de defensa y comunicación de los invertebrados. ¿Sí? Así que bueno, Rodri, ¿algo? Solo recordarles que el lunes por la mañana tienen el recuperatorio, ya la profe Clara les pasó los horarios del recuperatorio
para los que tengan que recuperar el segundo parcial. Y a la siesta, obviamente, a las 14, la clase de práctica de movimiento y locomoción. Y locomoción. Bien. Bueno, chicos, les quiero aclarar una cosa, que a mí no me molesta en lo más mínimo las preguntas que me quieran hacer sobre este tema, sobre todo lo que vimos hoy. Lo pueden hacer en el grupo de Biología de los Invertebrados. No se queden con las dudas. Pregunten, sáquense las dudas, que yo les voy a, si no le puedo sacar la duda inmediatamente, les voy a guiar cómo lo vamos a hacer o de dónde pueden leer para que les aclare mejor las ideas. Así que bueno, por hoy terminamos, así que bueno, me despido de ustedes y nos vemos en la próxima clase.